oración tiene el poder que Dios tiene. ¿Puede decirlo conmigo? Es fácil esta frase. La oración tiene el poder que Dios tiene. La definición acerca de oración es orar, es hablar con Dios. Pero la sencillez de esta frase es solamente para que veamos que todos podemos orar. Pues la oración tiene el poder que Dios tiene. Es decir, cuando hacemos el acto sencillo de hablar con Dios, si orar es hablar con Dios, ese acto sencillo de hablar con Dios trae todo el poder de Dios a ese momento sencillo en el que estamos orando. A muchos creyentes ya no les parece tanto que se predique acerca de la oración, porque suponemos que es algo que ya sabemos. Suponemos que es algo que no necesitamos nos digan o nos recuerden que tenemos que hacer. Sin embargo, la oración es una de las cosas, una de las disciplinas, de las prácticas, de los principios y de los hábitos que el creyente debe mantener vigente, vigoroso, robusto. Pero es también uno de esos hábitos y disciplinas que más solemos olvidar. No nos equivoquemos. La sencillez de la definición de qué es orar no significa que orar sea sencillo. Orar es un acto profundo, extraordinario, que puede transformar la vida de aquel que ora. Pero la definición orar es hablar con Dios nos ayuda solamente a comprender que orar está al acceso de todos y de todas. Debo recordarnos que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Esos pecados que el Señor Jesús nos perdonó son los mismos pecados que nos alejaban del Padre. Así que en el momento en el que Cristo perdona nuestros pecados, nos abre el camino, nos da la libertad para que ahora podamos ir delante de Dios y orar. Hermano y hermana, cuando Cristo perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario, se encargó de tener por seguro que ese sacrificio incluyera que ahora usted y yo tenemos la libertad de orar. Porque orar, la oración tiene el poder que Dios tiene. Mire lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 y el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, ahora por medio de Cristo, usted y yo tenemos la libertad de acercarnos, dice, confiadamente, sin temor, sin prejuicio, sino con la libertad de que Dios escucha nuestra oración, con la libertad de que Él nos está esperando para que nosotros oremos. En Efesios capítulo 6, se hace una descripción de la armadura de Dios. Esta armadura seguramente todos nosotros como creyentes sabemos que necesitamos vestirnos de ella. La armadura de Dios dice que sirve, ahí en Efesios capítulo 6, dice que sirve para estar firme ante toda acechanza del diablo y para que resistamos cuando llegue el día malo, y habiendo pasado el día malo, dice el apóstol Pablo, estemos todavía firmes. Para eso necesitamos nosotros la armadura de Dios. Esa armadura que incluye la coraza, el escudo, el calzado, el yelmo, la espada.
Todos esos, imagínese usted a un soldado debidamente vestido, debidamente preparado con toda la armadura de Dios para enfrentar las acechanzas del enemigo, y cualquiera que sean esas acechanzas, cuando finalmente terminen, aquel creyente va a estar firme porque la armadura de Dios lo defiende y lo protege. Sin embargo, es en el versículo 18 de Efesios capítulo 6. La armadura de Dios se describe del versículo número 10 al versículo número 17. Pero en el 18 el apóstol Pablo se encarga de que nos demos cuenta de algo que resulta un elemento esencial para la armadura de Dios. Y ese elemento esencial es la oración. Es decir, toda la armadura sin oración solo será como una armadura de museo, como una armadura de adorno. Pero es la oración la que le da el poder a la armadura de Dios. Nosotros podemos conocer la palabra de Dios, podemos estudiar la Biblia, pero sin poder no va a hacer ningún efecto en nuestra vida. Nosotros podemos afirmar que tenemos fe, pero sin poder no vamos a ser creyentes que actúan en fe. Sabemos que es fe, tenemos las descripciones, tenemos la teoría, pero se requiere el poder, y el poder nos lo da la oración. El versículo 18 dice ahí: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo está diciendo: señores, ustedes necesitan tener la armadura de Dios, porque la armadura de Dios les va a hacer resistir las acechanzas del enemigo, y en el día malo los va a hacer estar firmes, y cuando acabe el día malo ustedes van a estar firmes. Pero esa armadura, la coraza, esa armadura, el escudo, el calzado, el yelmo, la espada, tiene que sellarse con el poder de la oración. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. ¿Sabía usted que la mayoría de creyentes oramos solo en el mal tiempo? En el tiempo de la lucha, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tentación. Allí oramos porque tenemos necesidad, porque tenemos circunstancias adversas. Pero en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que solo allí debe orarse. La oración aquí es clara, dice: debe hacerse en todo tiempo. Cuando estemos sanos, así como cuando estemos enfermos, vamos a orar con la misma intensidad. Cuando tengamos escasez o cuando tengamos abundancia, cuando todo vaya bien o cuando todo vaya mal, vamos a orar en todo tiempo. Pero también dice que debemos orar con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando aquí en este texto, mis hermanos, esa palabra orando es un verbo en gerundio. Es decir, el gerundio es una acción continua del verbo. El gerundio significa que no debe dejar de hacerse. Siempre hay que orar en todo tiempo, pero hay que orar con toda oración. Esto se refiere a aprovechar cada momento para orar en nuestra vida, porque cada oración cuenta, cada oración es escuchada por Dios. No olvidemos, la oración tiene el poder que Dios tiene. El creyente debe desarrollar una actitud y una vida de oración de tal manera que lo primero que hagamos al abrir nuestros ojos todos los días es orar. Lo último que hagamos antes de ir a dormir cada noche sea orar. Frente a cada circunstancia que se nos presente en el transcurso del día es orar. Eso significa orar en todo tiempo. Eso significa hacer toda clase de oración. Cada oración cuenta. ¿Qué haría Jesús frente a la oración? Pregunto porque esta frase se usa mucho para intentar conducir la conducta respecto a determinado asunto.
Decimos, ¿qué haría Jesús? Aunque suena trillada la pregunta, la seguimos usando en nuestras acciones. Pero cuando vemos la vida de Jesús, nos daremos cuenta que una de las cosas que Jesús hacía todos los días era orar. Trato de mostrarnos esto. Jesús oró en su bautismo en aguas. Lucas 3:21 dice que mientras él oraba se abrió el cielo después de que fue bautizado. Jesús oró para llamar a sus discípulos. Lucas 6:12 dice, se fue Jesús a la montaña a orar y pasó ahí toda la noche orando y después llamó a sus discípulos. Jesús oró frente al sepulcro de Lázaro y aquella oración de Jesús se convirtió en un milagro de vida. Jesús le dice al Padre, Padre, te doy gracias porque sé que tú siempre me escuchas cuando oro. Y luego hizo la orden de que Lázaro saliera de la tumba según Juan 11, 41 y 42. En el Getsemaní, cuando Jesús estaba a punto de ser entregado, dice ahí la escritura en Lucas 22:44 que como estaba angustiado, se puso a orar más intensamente. En el peor momento, en el momento de mayor angustia, de mayor tragedia y de mayor dolor, Jesús oró intensamente. Jesús oró después de hacer milagros, por ejemplo, cuando alimentó a los 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Jesús oraba. Es más, la Biblia dice que Jesús se quedaba, apartaba tiempo para quedarse a solas orando. Mateo 14:23. Cuando llegó la noche, Jesús estaba solo allí orando. Y no solo en las noches, dice también la escritura que Jesús apartaba noches enteras, no momentos, sino noches enteras. Lucas 6:12 dice, a veces Jesús se quedaba toda la noche orando. Así que todos los que estamos aquí ahora podemos responder con seguridad a la pregunta, ¿qué haría Jesús? Ayúdeme a responder. ¿Qué haría Jesús? Orar. ¿Qué haría Jesús? Hermanos, ustedes ya vinieron desayunados a este segundo culto. Almuerzo nos falta, pero todavía no es hora. Ayúdeme a predicar. ¿Qué haría Jesús? Con más injundia. ¿Qué haría Jesús? Orar. Jesús nos enseña con su propia vida la importancia que la oración tiene. Y no podemos pasar por alto el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y el Hijo de Dios, mientras estuvo en su ministerio terrenal, oraba. Oraba. Si él, siendo el Hijo de Dios, que uno podría decir, pero él es Dios, él tenía toda la libertad de no orar si quería, porque él es Dios, sí, pero oró frente a cada circunstancia. Él oró. No importó que fuera el Hijo de Dios, él oró. Jesús desarrolló una vida de oración ferviente. Todo lo que Jesús hacía estaba revestido de oración. Esta semana, mientras escribía estas líneas, recordé aquel mensaje que prediqué aquí en la iglesia allá en 2008 o 2009, por ahí creo que fue. El mensaje se tituló Los 7 pasos para el éxito del creyente. Los más viejitos aquí que están desde esa fecha en la iglesia, ayúdenme a recordar, por favor. 7 pasos para el éxito. Paso número 1. Paso número 1. Paso número 2. Paso número 3. El número 4. Y el 5. El 6. Diga fuerte el número 7. Orar. Ay, tan fácil, pastor.
La definición de orar es fácil, pero usted no me puede decir que orar es fácil. Porque de hecho cuando oramos se libra toda una lucha espiritual. Por eso es que cuando usted a veces dice voy a orar, ese día amanece sin ganas, se le presenta una lucha, se enojó con alguien, pasó una situación y usted, pero yo quería orar, sí, pero es que orar implica también una lucha. Todo lo que Jesús hacía estaba revestido de oración. Así que la pregunta es, ¿qué haría Jesús? Orar. ¿Qué haría Jesús? Orar. Iniciemos allí orando. Y es que la falta de oración produce falta de poder en el creyente. Orar, claro, mis hermanos, es hablar con Dios. Y cuando hablamos con Dios, las cosas cambian, porque la oración tiene el poder que Dios tiene. Cuando oramos, las cosas cambian. En el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante, vemos una clara advertencia en una escena de Jesús allí. Una clara advertencia contra el dejar de orar. Mire cómo dice la Biblia, Marcos 9, 14 al 29. La Nueva Versión Internacional se lee así: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Está llegando Jesús a un lugar donde estaban sus discípulos. Escuche por favor, Jesús, si usted lee todo el texto, Jesús venía de orar. Él venía de tener tiempo de oración. Cuando se aparece en el lugar donde estaban los discípulos, pero se da cuenta inmediatamente que donde están los discípulos había mucha gente. Y se escuchaba una discusión, se escuchaba un pleito, se escuchaban el dimes y diretes allí entre aquella multitud. ¿Qué pasaba en aquella multitud? Sigamos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Pero no crean que era por cortesía, no. Ahora seguiremos leyendo el texto. Aquellos tenían una intención. Aquellos querían resolver algo que no habían podido resolver en aquella discusión que tenían entre todos ahí. Así que cuando lo vieron, fingen asombro y dicen: ahí viene Jesús, vamos a saludarlo. Pero su intención era más bien que él resolviera el asunto que estaban viviendo. Dice: ¿qué están discutiendo con ellos?, les pregunta Jesús a sus discípulos. ¿Qué están hablando? ¿Por qué ustedes, mis discípulos, están hablando y discutiendo con ellos? ¿Qué pasa con eso? Y dice la Biblia: maestro, respondió un hombre de entre la multitud. Escúcheme, el alboroto, el calor de aquella conversación era tan grande que no fue uno de los discípulos el que le responde a Jesús. Son a los discípulos a quienes Jesús les pregunta: ¿qué están hablando ustedes? Pero como todo mundo estaba discutiendo, un hombre se levantó y empezó a hablar y le dice: te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que el espíritu se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu. ¿Cómo termina ese texto? Pero no lo lograron. Pero son tus discípulos. ¿Se da cuenta cómo este hombre está literalmente cargando la culpa sobre los hombros de los discípulos? Yo traje a mi hijo en esta necesidad, se lo di a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada por él. Sigamos. ¡Ah, generación incrédula!, respondió Jesús. Este es uno de esos momentos, hermanos, en los que vemos a Jesús enojado, lo vemos molesto.
Jesús era, sí, a veces Él era un tipo de mecha corta. Alguien con el que no se iba a poder hablar, alguien con el que no se iba a poder dialogar, como en este momento. Cuando el padre de aquel muchacho le dice: mira, Señor, yo te traje a mi hijo, se lo presenté a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada por él. Inmediatamente, hermano, Jesús se levanta y dice: generación incrédula. La incredulidad es la falta de fe. Y la falta de fe viene por la falta de poder. Y la falta de poder viene por la falta de oración. Veamos. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo, dice Jesús, tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Ya molesto, Jesús dice: tráiganme al muchacho. Pero dice ahí la escritura ahora: así que lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Pregunta Jesús: ¿cuánto tiempo que le pasa esto? Le pregunta al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Ojo con la petición del padre. Mire lo que el padre le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Pero mire el siguiente versículo. ¿Cómo que si puedo? A ver. O sea, one moment please. Take it easy, tranquilo aquí un ratito. ¿Cómo que si puedo? Vienes para que te ayude, pero cuestionas lo que puedo hacer. Eso es lo que inmediatamente uno puede pensar. Pero es que hay que ver lo que acaba de suceder, hermanos. El padre llevó a su hijo con los discípulos de Jesús, con los que también tenían la autoridad que Cristo les había dado. Así que aquellos no pudieron hacer nada. Permítame entender a este padre que sigue dudando, porque dice: mira, estos son tus discípulos y no pudieron. Ahora llegas tú, eres el maestro de estos que no pudieron. Entonces es probable que tú tampoco puedas. Quiero saber si ustedes me dan permiso de hablarles con libertad en esta mañana. ¿Quiénes me dan libertad para poderles hablar? Ok. Hermanos, a veces ponemos en vergüenza a Dios. ¿Y sabe por qué lo ponemos en vergüenza? Porque a nuestro alrededor hay gente que está esperando que nosotros hagamos cosas porque somos hijos de Dios. Y no se nos ve. Y entonces la gente duda. Entonces la gente dice: bueno, a ver si Dios lo puede hacer, porque aquel no me demuestra que Dios lo puede hacer. Porque la vida de aquel no me dice que Dios lo puede hacer. El padre le dice a Jesús: si puedes ayudarnos, hazlo. Pero la pregunta de Jesús es desafiante: ¿cómo que si puedo? Y entonces ahora Jesús le devuelve la pregunta, le devuelve el balón al lado de su cancha y le dice: para el que cree, todo es posible. No me preguntes si puedo, yo puedo. La pregunta es: ¿tú crees que lo puedo hacer? Aquí la duda no es si Él puede, Él puede. Aquí la duda es si yo creo que Él puede hacerlo. Sigamos leyendo. Sí creo, exclamó aquel hombre de inmediato. Ayúdame en mi poca fe. Sigamos. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo: te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él.
El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto. Tantos que muchos decían: se murió. Señor, no pudiste sanarlo, así que mejor te lo llevaste. Señor, no pudiste curarlo, así que mejor se murió. Así no hay reclamo de nada. Algunos pensaron eso, pero sigue diciendo: pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos? Quiero que note esto, hermano. No aparecen aquí los discípulos para nada. Jesús pregunta qué hablan con ellos y aparece el papá hablando. Los discípulos, ¿dónde estaban? Y claro, después de tremendo regaño y llamada de atención, cuando Jesús les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Ya estoy harto de soportarlos. Yo me imagino que aquellos estaban todos amichados ahí, sin hablar. Aquellos se dan cuenta que Jesús echa fuera aquel demonio del muchacho, pero no se atreven a decir nada. Cuando llegan a la casa, cuando ya están comiendo, cuando están en la intimidad del hogar, preguntan: Señor, ¿por qué tú pudiste y nosotros no? ¿Por qué tú pudiste y nosotros no? Hermanos, esto es importante, porque en alguna parte aquellos discípulos sabían que ellos tenían que haber podido. ¿Está conmigo? Algo en su interior les decía que ellos tenían que haber podido echar fuera aquel demonio, pero no lo hicieron. Así que su corazón se inquieta y le preguntan: ¿por qué no pudimos? Y la respuesta en el versículo 29 dice: esta clase de demonios solo puede ser expulsada, como dice ahí, a fuerza de oración. Los discípulos que antes habían hecho milagros, que ya habían echado fuera demonios antes, pero ahora no pudieron hacerlo. La gente estaba en un gran alboroto porque aquellos discípulos no habían podido sanar al joven. Me temo, mis queridos hermanos y hermanas, que a veces nosotros los creyentes en el siglo XXI nos encontramos de la misma manera. Solo alboroto somos, solo bulla somos. O como dice el sabio adagio aquel: resultamos creyentes que somos más hoja que tamal. Sé que usted conoce eso. ¿Ha visto que uno dice: este tamal voy a agarrar porque está grandote? Ay Dios, y cuando lo abre, hermano, ni carne lleva. El versículo 29, la enseñanza de Jesús es contundente, clara, sin equivocación. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Fuerza de oración significa orando, orando, orando. El texto nos inspira y nos desafía a creer hoy, mis queridos hermanos, que habrán cosas en nuestra propia vida que nos atan, que se han vuelto un tormento, y muchas de ellas, como le pasó a este muchacho, que desde la niñez el demonio lo atormentaba. Muchas de las cosas a nosotros desde hace años nos han mantenido quietos, nos han mantenido atados, nos han quitado la paz, pero solo van a salir a fuerza de oración. La falta de oración en los discípulos trajo falta de poder en la vida de ellos. La falta de oración en nosotros el día de hoy, hermanos, inevitablemente va a traer el mismo resultado: falta de poder. ¿Qué poder? El poder que Dios tiene. Por eso dije al inicio, la oración tiene el poder que Dios tiene. Cuando oramos se manifiesta el poder de Dios. Cuando oramos traemos el poder de Dios al momento en el que oramos. Cuando oramos traemos el poder de Dios a la situación por la que oramos.
Pero no tenemos poder si no hay oración. Jesús es muy claro y muy sencillo para describirnos ese poder de la oración. En Mateo capítulo 7 y el versículo 7, la escritura dice: pidan. Y me voy a tomar un tiempo para revisar su expediente y darme cuenta si se han portado bien, si han ofrendado lo suficiente, si han sido tan santos como para que merezcan la respuesta. Pidan. ¿Qué más dice? Pidan. Ayúdeme. Pidan. Pidan y se les dará. ¿Cuál es el requisito para que nos den? ¿Cuál es el requisito para que nos den? Ese es el poder de Dios. La oración tiene el poder de Dios, y el poder de Dios es la garantía de que cuando usted y yo oramos y pedimos, Él nos dará. Hay cosas que están esperando suceder, pero solo van a suceder cuando haya gente, hombres y mujeres, que se levanten a pedir. Pero el texto dice: busquen y encontrarán. Ahora, buscar requiere diligencia. Pedir, yo pido al Señor, yo hablo al Señor. Ahora, buscar me lleva al siguiente nivel, la diligencia. Eso es trabajar, eso es hacer lo necesario. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen, toquen a la puerta. El lío nuestro, hermanos, es que a veces estamos orando y después de que hemos orado 3 minutos decimos: ah, no, el Señor no quiere, esa no es su voluntad, sigamos. Sigamos orando. Sigamos tocando la puerta. Señor, aquí estoy, otra vez soy yo, Señor. Te vas a cansar de mí, Señor. Vas a oír mi voz de mañana hasta que las cosas cambien. Vamos a seguir tocando la puerta. Señor, no me ha sanado todavía y sigo esperando que me sane. No ha llegado la provisión, Señor. Aún no veo cambios en mi casa, Señor, pero sigo orando, sigo clamando, sigo pidiendo. Porque la Biblia dice: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Dice el siguiente texto: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama, al que llama se le abre. Y si este texto no nos revela suficiente confianza en Dios, ahora Cristo hace una comparación con la que no nos queda más camino que decir: Señor, estás hablando la verdad. Mire cómo sigue el texto: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? ¿Quién? A ver cómo nos va, a ver qué tan sinceros son ustedes en esta mañana. ¿Cuántos padres aquí tienen hijos que a veces se han portado mal? A veces. Y porque se han portado mal, usted le ha dicho: hoy no comes, para que aprendas. No. Ganas a veces sobran, ¿verdad? Pero no se les deja de dar de comer. Jesús dice: ¿quién de ustedes, si su hijo les pide pan, le dan una piedra? Si les pide carne, les dan una serpiente. Sigue diciendo el texto: pues si ustedes, que son malos, les saben dar buenas cosas a sus hijos. Otra versión dice: y si ustedes, siendo perversos, siendo pecadores, y si ustedes, que no son gente justa, que no son gente buena,
en medio de su maldad y en medio de su perversión, cuando su hijo le dice: dame de comer, usted le da de comer. El Señor afirma con toda certeza: cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Qué está esperando para pedir, hermano? Si hay un Padre bueno en el cielo que está atento a su oración, a su clamor, que está esperando que usted tenga esa fuerza de oración. Para Jesús la oración es una acción con respuesta garantizada. Para Jesús la oración es una acción con respuesta garantizada. No hay oración simple, no hay oración que Dios no escuche. Cada oración recibirá la respuesta del cielo. Cada oración recibirá respuesta de Dios, pero se requiere que hayan hombres y mujeres que nos levantemos para orar, para creerle al Señor, para tener una vida y una actitud de oración constante. Esté de pie conmigo, por favor.